Bueno, hermanos, nosotros desde pequeños, tal vez si recordamos, y nosotros también como padres ahora, a veces instruimos a nuestros hijos a que se aprendan a defender, ¿sí? A veces enseñamos tal vez de unas maneras que no son las adecuadas, y cuando de pronto el niño regresa, qué sé yo, de la escuela, que de pronto el compañero le pegó y le lastimó, entonces los papás, claro, se enojan porque son sus hijos, quieren defender, y dice, bueno, entonces para que tú te defiendas, aprende a pelear de esta manera, coge un palo, coge lo que sea. Bueno, a veces instruimos de una forma, como digo, errada, para poder defenderse ante quizá enemigos que tienen que enfrentar nuestros niños, y a veces, claro, aprendemos esto ya cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, adultos, y siempre estamos a la expectativa para defendernos porque no queremos que nadie nos haga daño y queremos ser vencedores, ¿sí? Queremos vencer y eso es lo que a veces está en nuestro ser. Pero ¿cómo vencer? Me hice la pregunta, ¿cómo vencer los problemas de la vida? Me explico un poquito más en esto. Problemas de la vida que a veces se convierten en verdaderos gigantes. Cuando ya somos adultos entendemos más esta situación, por ejemplo, problemas económicos. Hoy tenemos que enfrentar, tal vez para muchos de ustedes que tienen sus empresas, negocios, de pronto esta situación que en la que estamos viviendo se vuelve como un gigante, un problema. Y así es, para muchas personas esto pues se puede volver gigantes en la economía, también problemas en el matrimonio, en las familias, incluso problemas psicológicos, físicos o de salud. Bueno, hay una cantidad de problemas que a veces se nos vuelven gigantes, ¿sí? Muy gigantes. Problemas emocionales, tal vez también luchamos con resentimientos, faltas de perdón, falta de reconciliación. Luchamos con un gigante que puede ser la soledad, cosas espirituales, la preocupación que nosotros tenemos por algunas circunstancias que se vuelven en realidad cosas bien grandes. En el Antiguo Testamento encontramos un hombre que, similar a nosotros, con todas las cualidades, que tuvo que enfrentar con muchas batallas, pero que en la mayoría de los casos salió vencedor. Es David. La semana anterior había hablado un poco también de David, pero más bien era de Saúl, y topé el capítulo 18, pero hoy quiero regresar al capítulo 17 de Primera de Samuel, que es muy conocido, esta historia de David y Goliat, ¿sí? Quiero sacar algunas cosas, por lo menos unos 5 puntos aquí de esta historia que es muy conocida. ¿Cómo ser un vencedor aquí en la vida? ¿Cómo vencer los gigantes? ¿Cómo vencer en las luchas que yo tengo que enfrentar? Pues aquí David nos va a mostrar algunas cosas, como digo, por lo menos he topado 5, hay más cosas, sí, que se puede sacar de todo este capítulo 17 de Primera de Samuel. Así que tenga abierta por favor su Biblia en Primera de Samuel capítulo 17. ¿Cómo ser un vencedor? La pregunta, ¿cómo tenemos que vencer a todos estos gigantes? Pero yo quiero ser un poco más específico en algunos de ellos, sí, ya voy a nombrar más adelante. Pero cuando revisamos este capítulo, nos encontramos, como digo, con pautas, con ejemplos, con consejos que el Señor nos puede aquí aclarar y dar con respecto a esto de cómo ser vencedores en la vida. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos vencedores en todo sentido. Bueno, ahí tiene Primera de Samuel capítulo 17, es esa batalla que David enfrentó con Goliat. Usted conoce solo el contexto, quiero mostrarles. David apenas era un adolescente, sí, que ya había sido ungido también por Samuel como rey, pero el rey en la actualidad de este momento en Israel era Saúl, sí, y este era el último de los hermanos que solo pastaba ovejas, rebaños, y sus hermanos estaban en el campo de batalla porque los filisteos los habían enfrentado, y en el medio de todo de los dos ejércitos estaba este gigante Goliat, filisteo, que estaba desafiando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y David pues fue a visitar a sus hermanos, y aquí empieza la historia en el capítulo 17. Bueno, vamos al versículo 26, solo voy a coger algunos versículos, no vamos a coger todo el capítulo.
en el capítulo 26, empezamos por ahí. David preguntó a los que estaban con él. Allá, imagina, están los dos ejércitos y David llega ahí, a donde los israelitas, y dice: David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Bueno, en este versículo puedo ver ya una primera pauta: cómo vencer, cómo ser un vencedor ante los gigantes que se enfrentan en nuestras vidas. En primer lugar, es reconociendo al enemigo. Hay que reconocer con quién nos estamos enfrentando, qué clase de enemigo, cuáles son nuestros enemigos. Para David, aquí está preguntando: ¿quién se cree este filisteo pagano? Está identificando, lo está reconociendo, no es del pueblo de Dios. Dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Claro, es que el enemigo o nuestros enemigos, sí, siempre van a estar en contra de Dios. El enemigo está en contra del cristiano, el enemigo está en contra de la iglesia, el enemigo está en contra de la santa voluntad de Dios. Entonces, David está identificando claramente al enemigo, que es un pagano, un filisteo, que desafía al ejército del Dios viviente. Ahora, el enemigo, como digo, está en contra de Dios, de toda su santa voluntad. Como ejemplos, tengo aquí, por ejemplo, en Génesis 3:4. Está ahí el enemigo tentando a Eva y le dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios le había dicho que si comen de ese fruto que estaba en el huerto iban a morir. Ahora el enemigo entra en escena y sutilmente empieza a conversar con Eva. Cuando digo hay que reconocer al enemigo, en este caso, ¿qué pasó con Eva? No reconoció al enemigo. No le supo reconocer, más bien se dejó llevar sutilmente por sus engaños y claro, lamentablemente cayó, pecó. Ese es el punto, que nosotros tenemos que aprender a identificar al enemigo. Porque muchas veces este enemigo que se disfraza y de pronto resulta ser un gigante en nuestras vidas, nos puede destruir, nos puede acabar, pero es importante reconocer. David de una le reconoció que este era un enemigo. Claro, todo el pueblo de Israel reconocía que era enemigo, pero él fue algo más allá, algo puntual, cuando dijo: ¿qué se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Hay que aprender a reconocer, y el ejemplo es en el mismo Señor Jesús. Claro, el Señor Jesús es Dios, Él lo conoce, Él reconoce muy bien al enemigo. Cuando Jesús empezó su ministerio, el enemigo se lo presentó, quería hacerle caer, le estaba tentando, pero Jesús sí supo reconocer quién era el enemigo. Por eso, entre estos versículos, por ejemplo, de Mateo capítulo 4, 10 al 11, Jesús le dijo así de una, ¿no? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Como ejemplo, Jesús, claro, que es Dios, pero que vino acá como hombre, y el enemigo también se lo enfrentó y él supo reconocerlo. Para mí es una clave importantísima saber reconocer al enemigo, porque el enemigo, si nosotros no hacemos nada, de pronto puede volverse como un aliado en nuestras vidas, y de pronto empieza el enemigo a destruir sutilmente nuestras vidas. Y cuando nosotros queremos quizá enfrentar, queremos salir de la situación, puede ser que el enemigo se ha vuelto muy grande, un gigante que a veces no podemos derrotarlo, porque no reconocemos muchas veces cuál es el enemigo. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuál es su enemigo? ¿Cuáles son sus enemigos? Como dije antes, puede ser que estemos resentidos. Este es un enemigo que crece. Puede ser que tengamos venganza con alguien que nos hizo un daño. Puede ser que los enemigos sean pecados como la inmoralidad sexual, muchos pecados que pueden estar aquí adentro. Puede ser que pueden ser enemigos que sutilmente han entrado en nuestras vidas y nos están molestando. Pero si usted no los identifica, usted va a ser derrotado. Miren, los israelitas estaban ahí con el enemigo, pero nadie se atrevía, nadie quería hacerlo, nadie reconocía quizá el peligro de todo esto. Ahí estaban, días y días pasaban, pero viene este
este adolescente David y le enfrenta, porque él reconoció que era un pagano, uno que estaba en contra de Dios, y él lo enfrenta. Entonces, en primer lugar, no nos olvidemos, para ser vencedores hay que aprender a reconocer al enemigo. Por eso la pregunta, ¿cuáles enemigos están en su vida? ¿Contra qué enemigos está batallando? ¿Qué enemigos tiene en su vida? Usted tiene que reconocerlos. Si usted no los reconoce, el enemigo, repito, le va a destruir. Miren, no estoy hablando de ciertos enemigos, aclaro, no enemigos que, claro, bueno, al final voy a aclarar un poco esto, enemigos que, personas, ¿no? Que a veces nos hicieron daño, de pronto se volvieron enemigos, usted los va a reconocer fácilmente. Pues si un día pues alguien le estafó a usted, le robó, ¿sí? Le robó así dinero o quizá le hizo daño, si usted le ve en la calle, usted le reconoce de una, dice, este es mi enemigo. Bueno, no estoy hablando específicamente de esto, no es fácil reconocer a este tipo de enemigos, pero en realidad como cristianos no deberíamos tener ese tipo de enemigos, ¿me entiende? ¿Sí? Porque el mandamiento que nos da es que amemos incluso al enemigo. Entonces, no estoy hablando específicamente en el sentido de esto, no de reconocer a este tipo de enemigos. Ya voy a ser más claro en los siguientes puntos. Segunda cosa es, después de haber reconocido al enemigo como lo hizo David, hay que enfrentar al enemigo. Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Sí ven? Ahora le identifica quién era el enemigo y después dice, yo voy a enfrentarlo. No se queda quieto solamente con haber reconocido, sino que dice, ahora yo lo voy a enfrentar a ese gigante, a ese enemigo, porque dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Entonces, la clave aquí es enfrentar al enemigo sin desanimarse, sin también tener miedo, sino que armarse de todo el valor y el poder que Dios mismo nos va a dar para poder enfrentar. Si ya sabe o reconoce a su enemigo, le digo, es hora entonces ¿de qué? De enfrentar. Porque tal vez sí reconocemos muchas veces los enemigos o los gigantes que están en nuestras vidas. Sí los conocemos, sí los vemos de cerca. Y tal vez los vemos que están demasiado cerca en nuestras vidas, o tal vez ya sumergidos en nuestras propias vidas. Sí los detectamos, pero nosotros a veces no tenemos el suficiente valor para enfrentar, para batallar contra el enemigo. Y nos sentimos a veces derrotados. Y por eso, pues aquí hay que pedir la dirección al Señor, como lo estamos viendo en David. Y un versículo de Proverbios nos aclara esto, Proverbios 21:13. El Señor dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende ¿de quién? Del Señor. O sea, nuestra parte es alistar, prepararnos, enfrentar, porque si nos enfrentamos con el valor que nos da el mismo Señor, ¿qué dice la palabra aquí según este proverbio? Pues la victoria va a depender entonces ¿de quién? Del Señor, no de nosotros. Nosotros nos podemos estar esforzando, como digo, en muchas veces, pero en otras ocasiones, bien podemos estar volviéndonos aliados del enemigo, del gigante, ¿sí? Entonces aquí es el asunto de enfrentar al enemigo. David lo va a enfrentar, no solo que lo detectó, que es un enemigo quizá peligroso, que está desafiando al pueblo de Israel, él empezó o llegó ahí para enfrentarse ante el enemigo. En tercer lugar, vamos a ver en estos versículos del 33 al 37 que debemos usar también las experiencias de la vida para poder ser vencedores ante los gigantes de nuestra vida, enemigos que se pueden presentar. Leamos, por favor, versículos 33 al 37. Saúl le dice esto, ¿no? ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad
ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Lo he visto otra clave aquí para vencer al enemigo, como puesto ahí, usando las experiencias de la vida. Si estamos viendo en este muchacho, en este adolescente David, dice, se va a enfrentar al enemigo, pero los otros le dicen, pero ¿cómo vas a hacer? O sea, el otro es más fuerte que tú. Prejuicios que nos pueden mostrar, quizás los más cercanos también a nosotros, pero cuando en verdad entendemos quiénes somos y quién es nuestro Dios, pues nosotros vamos a luchar y vamos a usar las experiencias de nuestra propia vida, que para mí pueden volverse herramientas muy poderosas. Es que miren, todas las experiencias de la vida pueden ser, como digo, herramientas extraordinarias para un vencedor. Lo estamos viendo en David. ¿Cuáles serán las experiencias de David? Pues en el rebaño, cuidar a las ovejas, las protegía, y cuando venían el enemigo, en este caso las fieras de ahí del campo que querían atacar, pues él las destruía, él luchaba, él aprendió a vencer de esa manera. Y entonces dijo, bueno, Dios me ha ayudado, Dios me ha instruido, me ha enseñado, esto es lo que he aprendido, pues ahora yo voy a aplicar todas las experiencias que yo he aprendido en el trayecto de mi vida. Ahora, hermanos, aquí me puse a pensar mucho cuando dije usando las experiencias de la vida, es que muchas veces tal vez no tenemos buenas experiencias en nuestra vida. ¿Cómo usar? Usted tal vez se está preguntando, ¿no? ¿Cómo usar? Pues ahí va a ser un poco difícil en este sentido, pero no todo ha sido seguro en su vida negativo, sino que habrá muchas cosas que el Señor, aún cuando no lo conocía, ya le instruyó. Ya vivió usted algunas cosas que ahora, en el presente, pueden ser herramientas muy útiles para que usted sea un vencedor. Las experiencias, como digo, pueden ahora fortalecer o pueden también debilitar. Como estamos viendo en el caso de David, todas sus experiencias le fortalecieron para vencer ahora a ese gran gigante. Y es que hay una situación también que puede aprender a través de la Escritura, que nada es en vano. Todas las cosas que nos pasan o nos han pasado, no es en vano. El Señor, pues, en todo momento ha estado guiando nuestras vidas aún cuando no éramos cristianos. Yo puedo dar mucho testimonio de esto en mi vida, cuando no era cristiano, que después pude entender que la mayoría de las cosas que yo viví en el pasado sin Cristo, pues ahora las puedo usar en el reino de Dios, en su iglesia. Experiencias que tal vez han sido, sí, a veces difíciles, a veces complicadas, pero que ahora son útiles, que han sido en el pasado. Es que por eso yo llego a esta conclusión, que nada ha sido en vano. Es que no es que nuestra vida ha sido demasiado desastrosa, aun cuando no éramos cristianos. Algo hemos luchado, algo hemos hecho, ¿sí? Ahora estas pueden ser también unas herramientas para vencer. Eso es lo que vemos en David. ¿Cómo venció? Pues con una piedra, una honda, sí, que era una herramienta que él usaba en su trabajo cotidiano. Él se experimentó en todo eso o ganó experiencia, y cuando tuvo que enfrentar a gigantes que desafiaban al Dios viviente, pues usó las mismas herramientas que él usaba en su trabajo. ¿Sí? Ahora, todo está bajo el control de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice algo interesante ahí en Romanos capítulo 8, 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿para qué? Para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Sí ve cómo Dios puede canalizar todo esto? Pero hay una condición ahí que dice, para el bien de quienes lo aman. Yo creo que David era un siervo, un hombre, un joven que amaba a Dios apasionadamente, y todas las cosas el Señor las conducía para bien. Entonces, miren, cuando nosotros ahora conocemos a Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando hemos sido renovados por su poder de su evangelio, nosotros somos nuevas criaturas dotados del poder de Dios.
y que ahora todo podemos usar, o todo el Señor los va a canalizar para el bien, para vencer, para ser vencedores de todos los enemigos que nos pueden estar atacando y quieren hacer daño. Entonces, para mí es importante este versículo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mi pregunta es, ¿qué le ha enseñado Dios en el trayecto de su vida? ¿Qué experiencias tiene usted de su vida? Usted conoce su historia. Y esas experiencias de su vida pueden ser algunas útiles también para derrotar gigantes, para derrotar enemigos. Entonces usted con esas experiencias y claro, y con toda la instrucción que el Señor le va a dar y el poder que viene de Él, usted puede ser un vencedor de gigantes. Esto, el punto 3. El punto 4, también para ser un vencedor tenemos que reconocer que Dios pelea por sus hijos. Esto es un punto para mí importantísimo. Si vamos al versículo 45, 46, estamos en el capítulo 17 de Primera de Samuel, reconociendo que Dios pelea por sus hijos, desde el punto 4. David le contestó: tú vienes contra mí, contra espada, lanza y jabalina. Ya están los dos frente a frente, sí, David y Goliat. David le contestó, repito, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo, ojo aquí, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Yo lo puse este punto 4 como para ser un vencedor hay que reconocer que Dios pelea por nosotros. No estamos solos. David no estaba solo, David no se enfrentó de la nada. David tenía la plena convicción, tenía todo el valor, la fortaleza que venía del Señor para enfrentarse, y no solo para enfrentarse, él tenía plena seguridad, su convicción era que iba a derrotar, que le iba a vencer. Y le dice, hoy mismo te voy a cortar la cabeza, hoy mismo te voy a derrotar. Miren esa convicción que tenía esto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba peleando por él. ¿Usted ha sentido esto alguna vez? En medio de tantas situaciones o circunstancias difíciles que usted está atravesando o enfrentando problemas o gigantes, usted puede sentir lo que está sintiendo David. Esa convicción de que Dios está peleando por usted, de que Él está al frente, de que no es usted el que está enfrentando, sino que es Dios el que está al frente suyo. Es que, miren, solo una muestra en este sentido para los que son padres, yo me incluyo, ¿no? Sí, los que somos padres, Dios nos ha dado hijos. O sea, nosotros tenemos todo ese poder, si podemos decirlo así, para defender a nuestros hijos, en todo sentido. Nos metemos, o sea, porque queremos defenderlos. Y si los vemos que están en situaciones difíciles, en peligros, pues nos vamos a meter, y no sea cuando son todavía pequeños. Nosotros como padres, esa es nuestra actitud, esa es y sigue siendo mi actitud, ¿sí? Usted entiende esto como padres, entonces nosotros luchamos por nuestros hijos, les defendemos y a veces nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, ¿sí? Cuando están al lado del papá, ellos se sienten protegidos, ellos no sienten miedo de nada y tal vez el papá está temblando de todo, si viene ahí les van a robar y el papá está con el hijo está bien tranquilo y sabe que es un ladrón y él está muy tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que a su lado está un héroe, el papá es el fuerte, sí, pero el papá puede estar en ese caso hasta temblando como hijo, no, pero esa es la confianza. Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener esa actitud, esa firmeza, esa convicción de que Dios está con nosotros, Él está peleando por nosotros y es por eso que podemos enfrentarnos y podemos
ser vencedores ante los enemigos que están en contra nuestra. Y una vez más, aquí el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 al 32, él dice, es otro siervo del Señor que lo vivió estas experiencias, y él dice esto, ¿no? ¿Qué diremos frente a esto? Cuando estamos frente a gigantes, frente a problemas, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿está o no está Dios de nuestra parte? Claro, así es, Dios está de nuestra parte. Pablo el apóstol, como cristiano, él tenía su convicción. David, ahí en medio del gigante, tenía la misma convicción. Esa, repito, debe ser nuestras convicciones como cristianos. Dios está de nuestra parte. Entonces, si Dios está de nuestra parte, la pregunta que hace, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Algún gigante? No. ¿Quién puede estar en contra nuestra? Y aquí, el versículo 32, ¿no? Es importante. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Claro, si Dios entrega su propio Hijo para liberarnos de la condena, para salvarnos, para rescatarnos de este mundo de tinieblas, de oscuridad, si Él hizo esto, ¿cómo no nos va a defender de otros gigantes? El gigante más grande sería la condena del pecador. Y el Señor ya nos libró, el Señor ya batalló, el Señor ya venció en la cruz. El Señor es el Dios de victorias, porque ya el enemigo está derrotado completamente. Y por eso el apóstol Pablo entendió, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto tiene que usted, como hijo de Dios, apropiarse y vivirlo y experimentarlo ante cualquier circunstancia que puede usted enfrentar. Y en el mismo capítulo, siguiendo ahí en el versículo 37, Pablo un poco concluye esto. Sin embargo, dice, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel, ¿de quién? Que nos amó. Somos más que vencedores por medio de quién? Por medio de Cristo. Porque repito, porque Él ya venció ¿en dónde? En la cruz. Su victoria se lo ve en su resurrección. Él es el modelo de la victoria, de vencer al enemigo. Por eso dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, esta tiene que ser, repito, nuestra firmeza, nuestra seguridad ante el enemigo que tenemos que enfrentar. Ahora, quiero decirles esto como hijos de Dios, no estamos solos, ninguno de nosotros estamos solos. Si somos hijos de Dios, cristianos, no estamos peleando solos, Dios está peleando por nosotros. Repito, David lo entendió muy bien, el apóstol Pablo, como estamos viendo. Entonces, este punto 4 es reconociendo que Dios pelea por sus hijos, por su pueblo. Mucho me ha hecho pensar la situación en la que estamos viviendo hoy en día, tal vez como humanos, pero también como cristianos nos podemos asustar. ¿Y ahora qué va a pasar? Y con estas medidas económicas, y de pronto puede ser que se vuelva un gigante o no. Y lo vemos como un gigante. Pero hermanos, pues aquí nos dice que Dios está peleando por todo esto. Él está al frente de nosotros. Y nosotros tenemos que en este momento, tal vez, sí, descansar en ese sentido, porque Dios nos está refugiando, Dios nos está apoyando, Dios nos está proveyendo. Él es el gobernador supremo de todas las naciones, de nuestra nación, del Ecuador. Entonces nosotros tenemos que entender que este gigante que ahora está frente a nosotros, que es la situación quizá económica que se nos viene encima, pues el Señor pelea por todo esto. Nosotros solamente tenemos que obedecer lo que Él nos dice, las instrucciones que están en su palabra. Y en último lugar, ¿cómo ser un vencedor? Pues cortando la cabeza del enemigo. ¿Sí? Lo explico esto, bueno, en el versículo 51 dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, bueno, ya lo venció, ¿sí? Sacó la piedra, lo dio en la frente y cayó el gigante, ¿sí? Saltó esa parte de la historia, usted quizás sí la conoce. Cuando este gigante
estaba en el suelo, dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, ¿sí? Y desenvainándola, lo remató con ella, y aquí está, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. ¿Por qué este quinto punto, cortando la cabeza del enemigo? Es que, hermanos, a veces nosotros reconocemos el enemigo, nos enfrentamos al enemigo, quizá entendemos que Dios está luchando por nosotros, usamos las experiencias que en la vida pero parece que ya lo derrotamos, pero no cortamos de raíz, no le cortamos la cabeza, ¿entiende esto? Ahí lo dejamos tal vez medio muerto, si podemos decirlo, ¿no? Pero el medio muerto, ¿qué puede hacer? Puede cobrar nuevamente fuerzas. Entonces, hay ciertos enemigos en nuestras vidas que aparentemente parece que los hemos derrotado, pero que no están completamente derrotados. David entendía muy bien esto. Por eso David podría haberlo dejado ahí tendido, porque ya estaba en el suelo, estaba desmayado, pero él sabía que no estaba muerto. Así que para asegurarse de que ese enemigo nunca más, ojo, que ese enemigo nunca más se levante y moleste al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, él sabía lo que tenía que hacer, cortar la cabeza. Esto significa que prácticamente el enemigo estaba completamente derrotado. Hermanos, esto es lo que nos toca hacer, cortar cabezas, ¿sí? Cortar la cabeza del enemigo. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos? O eliminar toda raíz que puede brotar y seguir desafiando. Y Jesús sí nos dijo esto, ¿no? Él dijo, si tu mano te es ocasión de hacerte pecar, si en tu mano está el enemigo, puede ser aquí en la mano que está el enemigo, ¿no? ¿Sí? Si tu mano te es ocasión de hacerte pecar, ¿qué dijo el Señor Jesús? Córtatela, hay que cortarle, ¿sí? Si tu ojo te es ocasión de hacerte pecar, sácatelo, dijo el Señor. Entonces sí nos muestra que a los enemigos que se enfrentan o que los enemigos que los tenemos en nuestro entorno, de nuestra vida, hay que vencerlos con el poder de Dios, pero cortando la cabeza, cortando de raíz. Jesús, otra vez, es el ejemplo de esto. Hay un versículo ahí en el primer capítulo, en Génesis, quizás ustedes sí lo han leído, un versículo un poquito a veces complicado de entenderlo, ¿sí? Había cometido el pecado ya Adán y Eva, y había ahora consecuencias del pecado. La serpiente, que es el enemigo, que es el diablo, ¿sí? También tiene sus consecuencias, y Dios le dijo en Génesis 3:15 esto, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios le dijo al enemigo. ¿Qué significa esto? Que un día iba a venir un libertador, un salvador, era Jesucristo, ¿sí? De la simiente de la mujer. Le estaba diciendo al enemigo, tú le vas a morder el talón, pero este que viene, sí, te va a aplastar la cabeza. ¿Y quién es el que vino? ¿A quién se refería o a quién se refiere Génesis 3:15? A Cristo, a Jesús, nuestro Salvador. Él vino y en la cruz, ustedes mismos lo dijeron y pregunté hace un momento, en la cruz Jesús aplastó la cabeza del enemigo y está derrotado cuando Él fue levantado de entre los muertos. ¿Sí? Ese enemigo, pues para nosotros, yo podría decir, ya no existe. Es un enemigo que está, como dice la Biblia, como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Lo que nos puede hacer es poner tentaciones, trampas, pero el Señor nos ha librado del enemigo. Estamos libres de ese enemigo porque Él lo aplastó la cabeza, lo destruyó en la cruz, está vencido el enemigo. Muestra también de que nosotros con el mismo poder podemos derrotar, podemos aplastar, cortar la cabeza o de raíz a los enemigos que nosotros tenemos o que estamos enfrentando. Y aquí, hermanos, para ir finalizando esto, ¿cuáles son los gigantes en su vida que tienen que eliminarlos completamente?
cortando la cabeza. ¿Cuáles son esos enemigos en su vida? Puede ser que sea más que uno en los cuales ahora está usted enfrentando. Y el Señor nos dice que hay que eliminarlos con su poder, porque Él está luchando por nosotros, pero hay que cortar la cabeza, hay que eliminarlos completamente. Ejemplos de todo esto, cuando pregunto cuáles son gigantes en su vida, ya mencioné al inicio, ¿no será que usted está resentido con alguien? Esto para mí es un gigante. Corte de cabeza. Corte la cabeza todo ese gigante, que puede ser el resentimiento, que puede ser una falta de perdón a la otra persona, sea su pareja, si es que está casado, sea hermanos de la iglesia, en su familia. Pues hay que cortar, hay que sacar completamente ese gigante y que puede seguir creciendo. Resentimientos que puede estar en su vida por falta de perdón. Quizá un día usted fue abusado por alguien, físicamente, sexualmente, y usted guarda un rencor. Y ese es un gigante. Ahora es el momento de cortar la cabeza a través de la gracia y el poder y el perdón que Dios nos da. Usted no haga de eso un gigante, porque eso le va a aplastar cuando usted menos piense. Resentimientos que tal vez tienen su vida, o falta de perdón, como digo, por ciertos abusos, o tal vez porque usted en un cierto momento o en su niñez, como sea, fue abandonado por sus padres, lo que sea, y se hizo un gigante. Es el tiempo de derrotar a ese gigante a través del perdón. Usted necesita perdonar en este sentido. Tal vez en su pasado fue despreciado, fue traicionado. Si es esposo o esposa, su pareja le fue infiel. Esto es complicado. Y eso se volvió un enemigo, ese pecado, el adulterio. Pues es el momento de arreglar las cosas. No deje que ese gigante le aplaste. Hay que cortar la cabeza. Puede ser, como digo, el desprecio, la traición, la incomprensión. Hermanos, pero también puede ser gigantes en los cuales usted se refugió detrás de todo esto. Si usted no puede perdonar, si su vida se vuelve una vida amarga, resentida, usted también puede dar lugar a otros gigantes. Y esos gigantes en los cuales usted quizás se está refugiando, como puede ser el alcoholismo, adicciones, inmoralidades sexuales. Muchos se refugian detrás de todo esto, de vicios. Y de pronto, pues, estos son más gigantes que aplastan su vida. ¿Sí ve? A esto me refiero cuando cogí ese punto de que hay que cortar la cabeza. Salga con el poder del Señor de todo eso. Abandone todo esto. Derrote a ese enemigo que le está destruyendo su vida. ¿Para qué estar llevando, jalando en su vida una amargura, un resentimiento? ¿Para qué? Perdone si usted tiene que perdonar. Libérese de todo esto. Para mí esos son estos gigantes que hay que eliminarlos. Y como vemos aquí, la pregunta que hago otra vez, ¿cómo vencer? ¿Cómo ser vencedores de todo esto? Repito, reconociendo al enemigo, enfrentando, usando las experiencias de la vida, reconociendo que Dios pelea por usted y cortando la cabeza del enemigo. Pero además, la Biblia nos muestra una clave muy importante en torno a esto. Romanos 12:1 y todo el contexto de Romanos capítulo 12 nos habla de la clave. La clave aquí es el amor. Porque Pablo mismo ya dijo en 1 Corintios 13, ¿no? Podemos hacer tantas cosas, podemos enfrentar al gigante, podemos incluso ver que ya lo estamos derrotando, pero si no tenemos amor, de nada sirve. ¿Sí? De nada sirve para nosotros ahora como cristianos. Esta debe ser la clave. Y Romanos 12:21 nos dice esto. Usted puede leer el contexto de este capítulo. Dice, no te dejes vencer. ¿Por quién? Por el mal, los gigantes. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal ¿con qué? Con el bien. Para mí es la clave. O sea, tengo que hacer ahora el bien, que es el amor. El amor que Dios nos muestra en la cruz, el amor por el cual nosotros fuimos liberados de la condena, ahora somos salvos. Y el amor que puso en nosotros para poder amar a los demás. Entonces no se trata de venganza, no se trata de odio, no se trata de amarguras en nuestras vidas, se trata de
perdonar. Porque en algún momento yo enseñaba aquí, el perdón para mí es el resultado ¿de qué? De amar a las personas. A esto nos llama el Señor. Esto es lo que tenemos que hacer. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Solamente ahí podemos ser vencedores. Ahora nosotros tenemos que usar esta herramienta que se llama amor. Con esto podemos derrotar. Aprenda entonces a amar como Dios nos ama y nos amó y nos sigue amando. Ame, aprenda a amar a su pareja, aprenda a amar a sus hijos, aprenda a amar a los que le ofenden. Aprenda a amar es saber perdonar y liberarse de toda esa amargura y resentimientos que se pueden generar. Pueden ser gigantes económicos que se vinieron por falta también de malas decisiones, por envidias, como hablábamos la semana anterior, y se vuelven gigantes, pero el corazón, guarde el ojo, guarde su corazón y ame a los demás. Hermanos, una última cosa, ahí está en la pantalla. Para ser un vencedor, escuche bien esto, es necesario humillarse a Cristo y reconocer que la victoria solo depende de Él. ¿Estamos de acuerdo en esto? Para ser un vencedor es necesario humillarse a Cristo y reconocer que la victoria solo depende de Él. El Señor es el que entrena o nos entrena en la vida, el que capacita y el que dota ¿de qué? De todo poder para ser un vencedor, porque de Él viene todo. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Cristo somos más que vencedores. Si estamos de acuerdo, hermanos, con Cristo somos más que vencedores, entonces que no nos intimide los gigantes en nuestra vida, más bien derrotemos, cortemos la cabeza, liberémonos de todos esos enemigos y tengamos paz. Ese pueblo de Israel, después de haber derrotado al gigante, vivieron por lo menos un tiempo de paz, porque ya no había enemigos que molestaban al pueblo de Israel, por la valentía de ese siervo David. Asimismo, usted puede ser un vencedor y puede dar